Buen día, vamos a dar inicio a una nueva clase. El tema de hoy, redacción de informe. Dentro del temario vamos a hablar sobre estructura para la redacción de un informe, cómo reconocer informes de avance, parcial o final, la identificación de las distintas partes, redacción y forma de presentación, y ya lo último, trabajo sobre publicaciones científicas. Ustedes ya habrán visto en las clases anteriores cuando iniciamos el tema de investigación y sus distintas etapas. También ya hablamos las dos clases pasadas sobre elaboración y evaluación de proyectos. No obstante, cuando se ejecutan los proyectos de investigación, puede ocurrir que durante su ejecución se hagan informes de avance o también informes parciales, pero siempre al finalizar una investigación debe elaborarse un informe final. De eso se trata la clase de hoy. Bien, para iniciar entonces tenemos que definir qué es un informe. El informe deriva del verbo informar, es decir, que se trata de una descripción oral o escrita. Recuerden esta parte de orales y escrita porque cuando tengamos que desarrollar la actividad práctica puede tocarle la identificación de una u otra. Asimismo, es la descripción de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Se trata de un documento que muestra de forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos de una investigación, especialmente los relacionados con los resultados obtenidos, como así también de su discusión. Este es un punto importante que ustedes tienen que recordar, ya que lo diferencia de un proyecto. En este aspecto vamos a dar, como lo mencioné, importancia a los resultados y su discusión. ¿Cuál sería el objetivo de un informe? El objetivo es presentar de forma clara y detallada un trabajo científico o técnico de investigación o desarrollo, o describir en qué estado o situación se encuentra algún proyecto. ¿Cuáles son las características de un informe? Se trata de un producto, es producto de un requerimiento. Este se realiza conforme a un plan que, si bien es corto, es completo, conciso, contiene información interesante y relevante, debe ser ordenado, estructurado y organizado, es agradable a la lectura, puede contener ilustraciones, fotografías, gráficos y sobre todo debe facilitar la comprensión de una situación compleja. Dentro de lo que es la estructura, lo podemos dividir, al igual que en proyectos, en tres componentes. Por un lado, tenemos los componentes introductorios, dentro de los que tenemos el título y el índice de contenidos. Luego, los componentes principales, donde vamos a tener introducción, planteamiento del problema, objetivos, aspectos metodológicos, todos estos componentes que ustedes ya lo vieron detalladamente en clases anteriores, a los que se suman resultados, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones, sumado al resumen. Y por último, componentes complementarios como lo son la referencia bibliográfica y los anexos. De todo esto vamos a dar más hincapié en lo que respecta a resultados y su interpretación, como así también conclusiones y recomendaciones. También deben recordar que los informes como mínimo deben contener presentación, introducción, desarrollo, hallazgos y resultados, conclusiones y recomendaciones y los anexos. Bien, ahora vamos a entrar a detallar algunos aspectos.
Dentro de lo que son los componentes introductorios, tenemos de partida la portada. La portada debe proporcionar el título del informe, el que a su vez va a ser el objetivo general. Debe estar indicado el autor o los autores, logo y el nombre completo de la institución a la que se va a presentar y la fecha en la que se presenta. De manera similar a como lo fuimos desarrollando las clases anteriores, cuando observamos, en este caso, un informe, debemos recordar sobre todo en la portada el título. Este debe brindar la información necesaria y suficiente como para dejar claro cuál es el referente o a qué se refiere el texto. También habíamos dicho que debe contener el o los autores, la fecha de presentación y, no menos importante, el nombre de la institución. También dijimos que como componentes introductorios teníamos al índice o tabla de contenido. El índice es una lista donde nos proporcionan los títulos principales y la página en la que aparece cada uno de ellos. Si observamos, pueden encontrarse distintas presentaciones. Lo que deben observar es que en ocasiones se pueden presentar con mayúsculas los títulos principales, aplicando otra letra o color los subtítulos y cada uno de ellos indicando la página donde se encuentra. Dentro de los componentes principales tenemos, por un lado, los antecedentes que deben proporcionar qué tipos de hechos se desea esclarecer, desde cuándo se presenta y cómo afecta a la realidad. Los antecedentes deben suministrar los datos suficientes como para que el lector pueda comprender y evaluar los resultados del estudio sin necesidad de consultar publicaciones anteriores sobre el tema. Asimismo, dentro de los componentes principales tenemos la problemática y su justificación. Se indican las razones que originan la necesidad de investigar, se enuncia el problema y se justifica la necesidad de hacer la investigación, indicando su viabilidad y su duración probable. Cuando el informe responda al resultado de una investigación, se plantea el problema que dio origen al estudio y el razonamiento de su importancia. Nuevamente, no siempre van a encontrar una justificación extensa. Lo importante que deben recordar es la información que brinda. Esta puede estar incluida incluso en la introducción o bien en una sección independiente con el título de justificación. En lo que respecta a los objetivos, recuerden que tenemos por un lado los objetivos generales y por otro lado los objetivos particulares. Los objetivos generales reflejan el o los propósitos del trabajo. Expresan el fin que pretende alcanzarse y por lo tanto todo el trabajo se orientará a lo largo de este objetivo. Usualmente los objetivos se redactan en verbo infinitivo, por ejemplo, investigar, estudiar, demostrar o conocer. Seguidamente tenemos los objetivos específicos o particulares que expresan cómo se pretende alcanzar el objetivo general. Se recomienda que el informe tenga como máximo 3 objetivos específicos. Estos deben lograr alcanzar el objetivo general, de los cuales normalmente uno de ellos es el que tiene mayor connotación con los otros. De manera similar a lo que ya habíamos visto en los prácticos anteriores, cuando ustedes
busquen detectar los objetivos, deben primariamente evaluar los objetivos específicos, que en su sumatoria deben responder al objetivo general. No siempre van a encontrar los objetivos en verbo infinitivo. Recuerden que al estar hablando de un informe, ya sea parcial o final, estos van a estar redactados en tiempo pasado. Otra de las características que lo va a diferenciar con un proyecto. Puede ocurrir, dependiendo de la institución donde se presente, que inicialmente en la redacción de un informe encuentren, por un lado, el objetivo general, los objetivos específicos y los objetivos alcanzados, es decir, de todo lo que se presentó en su inicio hasta dónde se pudo ejecutar. Generalmente, esto nos va a estar indicando un informe parcial. También tenemos que tener en cuenta el desarrollo. En el desarrollo de un informe tenemos que describir la metodología empleada. Nuevamente, este componente va a estar redactado en tiempo pasado. Debe administrar el tiempo, el manejo de los recursos y la programación de las actividades. También debe proporcionar información sobre el procedimiento de recopilación de la información y las técnicas empleadas para el procesamiento de datos e interpretación de la información. Como habrán visto en las clases anteriores, dentro de la metodología pueden encontrar una amplia descripción de las técnicas e instrumentos empleados. Nos está quedando pendiente, como les había mencionado al comienzo de la clase, la presentación de hallazgos o resultados. Los resultados pueden exponerse por secciones o subtítulos, debiendo coincidir con el número de objetivos particulares planteados. Este es uno de los componentes más importantes dentro de un informe. Los mismos van a brindar información de los objetivos alcanzados, de lo que pudieron lograr en un X periodo de tiempo. Los resultados muchas veces se expresan mediante cuadros, figuras, gráficos, todos esos datos que ilustran y que permiten una mejor comprensión al momento de la lectura. Lo que deben recordar es cuando los resultados se expresan en cuadros, tanto el número como el título deben aparecer en la parte superior, tal como se lo esquematiza en la imagen. Asimismo, las figuras, gráficos, fotos y diagramas, el número y título van a aparecer en la parte inferior. Esta es la forma correcta de redactar. A su vez, todos los resultados que se expresen de esta manera en el texto debe estar indicado como para poder guiar al lector. Dentro de las conclusiones, este apartado debe especificar si el objetivo general fue alcanzado, al igual que cada uno de los objetivos específicos. Es por ello que debe ser claro y preciso. En cuanto a las recomendaciones son todas aquellas sugerencias que ofrece el técnico a la administración una vez que han expuesto los resultados. Es decir, si debiese cambiar o modificar alguna estrategia, actividad, personal, etc. Por último, nos está quedando lo que son los componentes complementarios. Dentro de estos, un componente importante son los anexos. Los anexos se usan para presentar material que, por ejemplo,
es necesario para completar el texto, pero que si se insertaran en el cuerpo del informe puede alterar la presentación ordenada y lógica del trabajo. Puede ser omitido para el lector ordinario, pero puede ser valioso para el especialista en la materia. Por ejemplo, en el informe, que lo tomamos para el ejemplo de la clase, presentan como anexos fichas donde vuelcan unas encuestas epidemiológicas con todos los datos que se deben recopilar y analizar en el trabajo. También tiene como anexo una encuesta también, pero dirigida hacia el recurso humano. Dentro de los componentes complementarios también nos está quedando la bibliografía. La bibliografía ustedes ya lo practicaron y ya ensayamos en la clase específica de bibliografía. Dentro de las consideraciones deben tener en cuenta el propósito del documento y al lector del mismo, pues estos aspectos determinarán el estilo del informe. Mantener siempre la objetividad al redactar y tener en cuenta los mensajes esenciales que se quieren transmitir al redactar el informe. Bien, eso es lo que respecta a la estructura y redacción de un informe. Muchos de esos componentes, como les explicara anteriormente, ya lo vimos con más detalle en los prácticos de proyecto. También deben tener en cuenta cuando hablamos de informes los tipos de informes. Decíamos que durante la ejecución de una investigación en determinadas etapas se hacían informes periódicos o informes de avance, o también lo pueden encontrar como informes parciales. El nombre va a depender el nombre y la frecuencia van a depender de las instituciones donde ustedes los presentan. No obstante, siempre al finalizar el trabajo debe realizarse un informe final. Es así que dentro de los tipos de informes tenemos, según la frecuencia y el periodo, tenemos informes de avances, donde los números van a variar, depende de la institución. Por ejemplo, Ciencia y Técnica, las becas que proporcionan tanto de pregrado como de grado, ofrecen becas cuyos informes de avance se realizan cada 6 meses. Una beca de pregrado exige la presentación de un informe de avance y un informe final. Las becas de grado son generalmente de 2 años y piden 3 becas de avances con intervalos de 6 meses y un informe final. Como ejemplo usamos la portada y en la portada ya revela información sobre qué tipo de informe es. De la misma manera, tenemos el informe final. En la portada, dentro de los datos que se asientan, está el informe parcial o de avance por un lado y el informe final. Ambos ejemplos que están expuestos en la diapositiva tienen la portada o la estructura que solicita la Secretaría General de Ciencia y Técnica. No obstante, ustedes deben recordar que existen otros tipos de informes de investigación que van a variar dependiendo de la institución. ¿Cuáles son otras instituciones? Por ejemplo, CONICET, por ejemplo, en las carreras de maestría y doctorado, donde establecen ellos una estructura y un orden que debe contener cada informe. Lo que ustedes deben recordar son la estructura y cómo redactar cada uno de los componentes. Asimismo, también al inicio de la clase decíamos que
un informe es la descripción oral o escrita. Cuando decimos que es un documento escrito, hacemos referencia a un documento donde se detallan todos los elementos que brindan información sobre un determinado tema. No obstante, también puede ocurrir que estos informes se realicen de forma oral. Generalmente esto ocurre en las jornadas, congresos o reuniones científicas. Si bien el informe se realiza de manera oral ante un público, se hace como paso previo un pequeño resumen de lo que se va a exponer. Bien, dentro de la actividad práctica del día de hoy, como es usual de comentarles, la modalidad va a ser resolución de ejercicios. Va a contener como consigna detectar a qué tipo de informe corresponde, es decir, si es un informe final o de avance, si es un informe escrito o póster, como primer consigna. También van a tener que detectar sus componentes y determinar si faltan algunos de ellos y ordenar si estuviesen desordenados. Vamos a ver un ejemplo. Puede ocurrir que dentro de los ejemplos que tengan que desarrollar, tengan un documento que le brinde la información de qué tipo de informe es. En ese caso, la consigna sería fácil. Deben ubicar todos los componentes y determinar si faltan algunos. Los componentes ustedes van a tener que completar en los cuadritos en blanco que les figura tal como está en la diapositiva. En el mismo lugar, si detectan que está desordenado, van a colocar un numerito y al final del ejercicio, en el cuadrito de observaciones, describen el orden. Cabe aclarar en este sentido que lo primero que van a tener que hacer es una lectura general, ya que el informe puede proporcionarles la información de qué tipo de informe es, o bien lo van a tener que detectar a través de la lectura. Por ejemplo, si le ofrece una información en el objetivo general y a la lectura observan que solo fueron logrados parcialmente, más probable que ese informe corresponda a un informe de avance. O si se logran alcanzar el 100% o el 90% de lo propuesto, probablemente corresponda a un informe final. También puede ocurrir que dentro de los ejercicios encuentren un informe oral. Decíamos que un informe oral presenta un previo resumen que puede tener un formato de póster. En ese caso, ustedes van a observar la imagen, van a detectar nuevamente qué tipo de informe es, luego responden la consigna 2, que este punto es igual que el anterior, detectar los componentes y determinar si faltan alguno. Tal como tienen en la imagen, dentro de los cuadritos van a tener que describir el componente al que se refiere. Y por último, si fuese necesario, ordenarlos. Cabe aclarar también que a los efectos de poder desarrollar el ejercicio, vamos a tomar, y repito, solo para el caso de los ejercicios, si se les llegara a presentar póster, lo toman como un informe parcial. Bien, las consignas y el material de lectura van a estar en un Word denominado Práctico 6, Redacción de Informe. Dentro de este Word van a encontrar la consigna para ambos informes, tienen que desarrollar 2 informes y seguidamente los trabajos a desarrollar.
El mismo estará disponible en la página SAPUBET en la pestaña Actividad Práctica, Tema Proyecto y dentro de este Práctico 6, Redacción de Informe. Cabe aclarar, nuevamente, presten atención a esto, van a encontrar un único Word que está armado de modo tal que puedan responder las consignas directamente sobre él. De esta manera tendrán un único Word para subir al aula virtual. Las actividades, una vez que ustedes descargan el Word y resuelven las consignas, deberán ingresar recién ahí a la aula virtual para subir sus respuestas. Como lo venimos haciendo en las clases anteriores, ustedes tendrán disponible para subir los ejercicios desde las 9 horas del día jueves 27 hasta el viernes 28 a las 12 horas. Y cabe aclarar también que la corrección y devolución del ejercicio se va a realizar también a través del aula virtual tarea en la sección comentarios de manera individual, por lo cual la devolución de los trabajos por parte de los docentes será hasta el día lunes 31 a las 23:59 horas. Nos vemos la clase que viene.